Las historias de Flash. Bueno, muchos de ustedes no sabrán quién es mi persona. Mi nombre es Rafael de Hoyos Casadiego. Yo fui durante 8 años el productor del programa de Edgar García Ochoa. Era quien estaba siempre detrás de cámara filmando y también estaba en la parte de postproducción del programa bajo la dirección de Fernando López Ponce. Eh, Estuve desde 2017 hasta 2025. Ya muchos sabrán de la partida de Flash, de lo duro que ha sido eso para todos. Y pues me gustaría aquí en compañía del señor Hugo Bustos que nos comente pues qué experiencia tuvo trabajando durante estos últimos años con don Edgar. Bueno, Rafa, gracias por esta invitación. Hoy un homenaje especial a nuestro gran amigo, columnista, escritor, biógrafo, el gran periodista Edgar García Ochoa Flash, quien recién acaba de partir al reino de los cielos y que indudablemente deja un inmensísimo vacío en el periodismo del Caribe y de Colombia. Bueno, Rafa, usted hoy le tributa, al igual que este servidor Hugo Busto González, un tributo merecidísimo a Edgar García Ochoa Flash, el gran periodista. Coméntenos desde su experiencia y después hablo de la mía. ¿Cómo comenzó esa alquimia? ¿En qué momento llega usted a acompañar al señor Edgar García Ochoa Flash? Canal CT de Barranquilla, que era donde siempre se estuvo emitiendo el programa. Correcto. Fernando López Ponce, amigo de Flash de muchos años, fue quien me habló de Flash, me dijo que si yo estaba interesado en formar parte de su proyecto, en la parte de filmación, en la parte creativa. Él me trae acá a su casa, le muestro mi trabajo, los servicios que iba a prestarle. Él estuvo de acuerdo y nosotros en un principio estuvimos trabajando en la casa de Ruperto Andrade, el dueño de la rifa Barranquilla, que en paz descanse. También en un inicio el programa se estuvo grabando su penthouse, en la azotea del penthouse. Nosotros comenzamos ese programa, las primeras personas que yo recuerdo que grabamos fueron Sol y Sasa y Doris David. Fueron las primeras personas a quienes nosotros entrevistamos en aquel entonces. Correcto. Bueno, Rafa, maravilloso. Indudablemente que Edgar García Ochoa Flash deja una impronta para el periodismo de la costa Caribe, un hombre que se desempeñó en muchos medios, en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla, por durante casi 11 años. Sus columnas fueron de impacto. Ahorita vamos a hablar de otras vivencias y de lo que produjo Edgar García Ochoa Flash. El programa lo estamos transmitiendo desde la residencia donde él utilizara este espacio como epicentro para grabar muchos programas con nadie más y nadie menos que Rafael de Hoyo. Rafa, el primer programa que tú recuerdes con él, ¿cómo fue ese programa y qué anécdotas te impactaron desde el primer momento? Bueno, el primer programa, como fue el inicio, pues apenas estábamos, como te digo, tomando experiencia con él. Me acuerdo que la primera edición se había entregado al canal, eran como las 10 de la noche, recuerdo yo. La primera persona fue Solizaza, la que grabamos. Claro. Recuerdo cuando de hecho hice el intro del programa, que es como un Puxlit de varias fotos, quien Flash en años anteriores entrevistaba. O sea, personajes, Shakira, Sofía Vergara, Cantinflas, hasta el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, entre otros. Eh, Haber trabajado estos 8 años con él fue una buena experiencia. Eso me sirvió mucho también porque no hay que negar y tampoco hay que ser mal agradecido de que Flash me ayudó bastante a impulsarme en el medio audiovisual. Hombre, qué bueno reconocer eso, Rafa, porque sabemos que Edgar García Ochoa Flash tenía un corazón abierto y especialmente Por supuesto. siempre reconoció tu gran labor, tu profesionalismo y este servidor también. Rafa, coméntanos en esos momentos que te tocaba grabar con él, ¿qué era lo que le recomendabas para que él hiciera un programa de impacto? ¿Qué era lo que más le recomendabas? No, yo le recomendaba era pues siempre filmar en buenas locaciones, también
hacer siempre un libretear lo que se iba a hacer con el cliente. Correcto. Siempre hablar, ir al grano, no hablar más de lo debido. Perfecto, bueno. Rafa, en ese acompañamiento por casi durante 8 años, que no es cualquier tiempo, es un tiempo valioso, es un tiempo de crecimiento, de experiencia y de sobre todo ese profesionalismo suyo con uno de los grandes, Edgar García Ochoa Flash. ¿Alguno de los personajes que más le llamó la atención que usted tuviera con él grabando programas, como cuáles? No, yo grabé muchos programas. De los más icónicos fue El hijo del Puma. Creo que él falleció. Sí, claro. Una vez entrevistamos a la señora esta que estuvo trabajando en la red, a esta Diva Yesurún. También fue un excelente programa. Entrevistamos a Doris David. Entrevistamos a otra persona muy figura pública, quien fue Tito Nieves en Yo Me Llamo, Marco Jacklin. Trabajamos con otras figuras públicas. Me acuerdo, había uno que era boxeador, creo que se llamaba, creo que su nombre, tengo que recordarlo, Aguas Limpias. Él también pasó el maestro Aguas Limpias, por claro. el programa de Flash una vez. Entre otros, también cirujanos como Fidel Plata, muy buen cirujano, y Claro. candidatos a la alcaldía también, entre ellos el hijo de Gustavo Petro, él estuvo también en este programa un tiempo. Magnífico, Nicolás, claro que sí. Bueno, sabemos todos que Edgar fue un hombre bastante prolífico en cuanto a los libros que escribió, Mi Recuerdo con Shakira, grandes entrevistas, personajes que Edgar siempre lo buscaba para que grabaran con él sus grandes programas, contara su historia y su vida. Igualmente, antes que se me olvide, uno de los libros que impactó y de sus grandes personajes, Shakira, Sofía Vergara, en algunas ocasiones este servidor lo acompañó en su programa Las Historias de Fly. Por eso el programa hoy será un homenaje y el último en este sentido en la residencia de él. Rafa, lo acompañaste a muchas partes, aquí en Barranquilla, algunos sitios en especial para recordarlo a él que le gustaron a él y a ti te gustaban también. No solamente en Barranquilla, también en Cartagena, en Santa Marta. Correcto. Hubo un tiempo que fuimos donde un amigo de él, el dueño del Hotel Dubái, él fue torero en su juventud. El Zorro, el famoso Zorro. Por supuesto, al Zorro. Entrevistamos a su hijo y a su hija. Duramos 2 días enteros en ese Hotel Dubái, muy hermoso ese hotel. Es una réplica exacta del verdadero y fue una excelente atención la de ese señor, excelente servicio, excelente atención y me encantó muchísimo, pero muchísimo la atención recibida ahí. También grabamos en el Merendero, fuimos también a partes como por ejemplo hubo un tiempo en que grabamos en el restaurante y club campestre Kilimandiaro, donde el señor Juancho también grabamos. O sea, y fue una experiencia, o sea, uno disfrutaba de ese programa. O sea, yo disfruté bastante grabando con el señor Flash. Magnífico. Rafa, indudablemente que una de las características especiales del maestro Edgar García Ochoa Flash fue manejar la palabra, era muy amplio y tenía una característica que conectaba enseguida al entrevistado con él. De esa parte, ¿qué tendrías que resaltar tú, que lo tenías ahí siempre grabando y produciendo? Su forma de pensar y ver las cosas. Vamos para comerciales y venimos en otra tanda. Sí, es realmente una noticia devastadora tener que estar en un evento en el cual pues nunca hubiera pensado que iba a haber un desenlace de la forma tan rápida como la hubo y me entero fragmentariamente de la salud de mi querido hermano Edgar, el cual estaba hospitalizado, pero nunca pensé que la gravedad de su enfermedad iba a terminar con su vida tan prontamente. Bueno, indudablemente que esas experiencias muy bonitas compartidas en vida con Edgar García Ochoa Flash hicieron crecer a Rafael de Hoyo. Pero más allá del periodista,
el que conocimos, el escritor, el columnista, el hombre de radio, el hombre de mundo, el hombre de espectáculo, y que entrevistó a cualquier cantidad de personajes a nivel nacional, local, internacional. Rafa, desde el punto de vista humano, ¿qué significó para usted Edgar García Ochoa Flash? ¿Qué le transmitió? Él fue como un padre para mí, una gran persona, fuera de lo profesional era una gran persona. Otras personas solamente es que les haga el trabajo y ya. Con él sí yo llegué a estar también en la parte social. Él no era una mala persona. Él, al contrario, él a pesar de no haber tenido hijos, tenía una gran familia que podía llenar un estadio entero. Maravilloso. También las ideas que ese señor tenía, sus ideas creativas, su inteligencia, lo sagaz que era. Yo digo que en Barranquilla no va a parir a otro como el señor Edgar García Ochoa. Claro que sí, me consta también porque indudablemente, fíjese usted que él no tenía que buscar a nadie, antes por el contrario, venían a buscarlo a él porque él transmitía un ADN humanista, además que su vida transitó por aquellas campañas maravillosas de corte humanitario. ¿Usted recuerda algunas épocas de esas, Rafa? Por supuesto, es que él en la costa atlántica, Flash, era una eminencia. Él era una persona que estaba a la altura de los grandes, a la altura de Roberto Gómez Bolaño, de J. Mario, a la altura de grandes De Fernando celebridades. González Pacheco, que lo Por entrevistaron. supuesto. Incluso una vez entrevistó a Manuel Teodoro, el señor de Séptimo Día de Caracol. Claro Y que Emo sí. Flash dijo, Manuel Teodoro es un periodista, pero yo soy un personaje. Sí, Yo señor. recuerdo. La grandeza de Flash fue y seguirá siendo tan grande como un ejemplo a seguir desde el punto de vista humano y como periodista. Grandes programas como Se dice de mí, con Diva Yesurún en la cabeza, permitió que él fuera entrevistado por el canal Caracol. Igualmente con el señor Jorge Barón y con periodistas de talla internacional. Don Francisco también lo entrevistó 3 veces sin repetir la misma entrevista. Eso hace que se hable bien del señor Edgar García Ochoa Flash. ¿Usted recuerda a un periodista en especial que dijera, me encanta Edgar García Ochoa por su carisma, por lo que él fue? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y es que Edgar García Ochoa, él era y es, sin lugar a dudas, una persona inteligente. Totalmente, totalmente. Rafa, quiero también, porque si hay algo que de pronto no conocen o saben muchos de nuestros seguidores de las historias de Edgar García Ochoa Flash, hoy el homenaje, también algo que dio a conocer, de pronto no fue tan popular, pero Edgar García Ochoa Flash compuso una canción vallenata que la llamó Romeo y Julieta y se la grabó nadie más y nadie menos que Daniel Celedón con Norberto Romero. Se puede encontrar por YouTube. Esa es una canción maravillosa. Él le cantó a unos matrimonios jovencitos. ¿Usted recuerda esa historia, Rafael? Por supuesto. Cuéntenos, a ver. Yo recuerdo mucho eso, y él era Flash era una gran persona, o sea, inteligente, una persona echado para adelante, una persona que lo buscaba mucho para trabajos. Me acuerdo también de un cantante de música mexicana, Artur del Sur. Yo una vez participé en una filmación de un videoclip musical de él y él hablaba muchas anécdotas de Flash, o sea, Flash y Flash, o sea, trabajar con Flash ha sido la escuela para muchos. O sea, el trabajar con Flash ha sido esto ha sido como de aquí muchos se han dado a conocer por medio de Flash. Y él seguirá con su legado por muchas generaciones. Total. Muchas generaciones lo van a recordar porque él, no solamente en la costa atlántica, en toda Colombia, Flash fue muy conocido. Me acuerdo cuando íbamos donde Emilio Levolo, el político, a grabar un programa de televisión. Gran amigo de él. Por su supuesto, señora, gran su amigo. familia. Y su esposa, Cherry de Levolo, Perfecto. participó también en un programa de esos. Me recuerdo también a la señora, la espiritista Patricia Jara, que también en paz descanse. Una vez ella ella utilizó su trabajo de hablar con los espíritus para ayudar a Flash a que se comunicara con su esposa Lourdes. Eso Así fue meses antes de su fallecimiento. Correcto.
Rafa, usted y yo que lo acompañamos a él durante mucho tiempo y en esos grandes eventos donde se invitaba a Edgar, encuentros de amigos, de periodistas, en fin, donde él llegaba, impactaba enseguida y todo el mundo se quería tomar una foto, todo el mundo se quería sentar con él. Cuéntenos. Por supuesto. Edgar García Ochoa era un excelente trabajador donde quiera que usted lo vea. Transmitía con su carisma el que la gente lo buscara, se tomara la foto con él, se abrazaba con él y la gente conversaba alrededor de él de muchos temas, ¿cierto, Rafa? Por supuesto. Claro que sí. Rafa, ¿qué le deja, ya usted lo dijo ahorita, pero yo quiero que profundice un poquito más, qué le deja Edgar García Ochoa Flash como periodista, como columnista que fue, qué le deja él a las nuevas generaciones para que lo tomen o lo sigan como un gran referente? Pues el consejo que les doy es seguir adelante, o sea, trabajar, tener buenas ideas y tener creatividad como Flash. Flash era un señor muy creativo ese señor. Bueno, Edgar. Además de la creatividad que tenía, era que para él, el ser periodista, pese a él no haber tenido la oportunidad de haberlo estudiado, él siempre fue empírico, siempre era nato en su arte, era mejor que muchos que han pasado por una universidad. Él estuvo trabajando antes de CTV, él tenía un programa para Telecaribe que se llamaba Flash y sus anécdotas, que era filmado por César Lambert y con la dirección de Fernando López. Y él es un señor que toda la vida lo que le gustaba era la televisión. No sabía hacer otra cosa que no era televisión. Vivía de la televisión, respiraba de la televisión y murió trabajando en el medio de la televisión. Correcto, esa parte, Rafa, es importante porque yo quiero expresarle también muy honestamente y con mucho agradecimiento eterno a Edgar García Ochoa que me diera la oportunidad, al único periodista docente, de permitir que estuviera en varios de sus programas de las historias de Flash y en otros. Y con él creé el programa El Análisis Cotidiano, que fue de impacto, fueron unas notas maravillosas. En sus redes, él escribía siempre lo que más le llamaba la atención sobre personajes, eventos de la vida cotidiana, sucesos, acontecimientos. ¿Usted en alguna ocasión, digamos, le llamó aparte de lo que grababa con él, la atención las notas que él escribía, Rafa? Por supuesto, eran de mucho impacto, eran también de mucho interés. Era información de bastante interés, no como hoy en día hacen los influencers. Los influencers ellos hacen contenido con referencia al morbo y cosas estúpidas que no tienen sentido. Él sí era creador de contenido que realmente interesaba y valiera la pena. Flash iba al grano, daba informaciones instructivas, daba informaciones con interés social, no más de lo mismo como hacen los influencers, que eran más de la sociedad mediocre en la que estamos hoy en día y que la que nos rodea. Rafa, Edgar también tenía una característica especial que lo hacía cada vez más carismático. Esa relación que él mantuvo con niños, ¿cómo fue eso, Rafa? Bueno, sí, él tenía buena relación con los niños. De hecho, él estuvo trabajando para unas personas que tenían una fundación en Santa Marta. De hecho, y era de entregarle, creo que era algo que tenía que ver con el bienestar familiar. Ellos le entregaban víveres a los niños. Y Flash a veces aportaba de su dinero para eso. Hacía esas buenas obras de beneficencia. Acá él traía, de hecho, mecatos y cosas que eran de la misma fundación. Flash siempre fue una gran persona y un hombre con un excelente corazón, no solamente a los niños. También él apoyaba bastante, aunque nunca tuvo que ver con algo que tuviera que ver con animales o con fundación de animales. Él entrevistó a 2 personas que han trabajado en fundación de animales porque a él le gustaba mucho eso, de cuidar, de proteger a los perritos, gatos, animales callejeros, y que si no tuvieran un lugar en donde quedarse, vieran qué persona adoptarlos y alimentarlos. Bueno, ahí está. Flash ha sido una persona, amigo, de que él ha sido el padre de muchos, y ahora que él ya partió, que muchos lo sigan recordando,
y que muchos sigan adelante. Flash fue una gran persona, es y lo será. Fue el padre de muchos, el trabajar con él ha sido una escuela de muchos y pues lo que hay que hacer es recordarlo por quién fue él y seguir adelante con él. Bueno, yo quiero finalmente pues hacer este homenaje especial con Rafael de Hoyos hoy para toda la gente que lo quiso, lo seguirá queriendo, pero no puedo dejar de mencionar a una persona que lo acompañó por más de 40 años, que es la señora Olguita, su ama de llave, a quien gran parte de su vida se le dedicó a él y quien estuvo muy aferrada a Edgar García Ochoa Flash. Igualmente él le retribuyó a ella ese afecto, de tal manera pues, que para Olguita también le hago ese reconocimiento. Hoy Rafael de Hoyos y este servidor Hugo Busto González hemos querido tributar un merecido homenaje después de su partida al gran maestro Edgar García Ochoa Flash y el propósito es no olvidarlo, siempre recordarlo porque será el maestro de los grandes maestros, Edgar García Ochoa Flash. ¿Cómo vamos a recordar a Edgar finalmente, mi querido Bueno, pues Rafa? recordarlo por quien fue él y por sus creaciones. Ya este último capítulo del programa Historias de Flash fue para mí una aventura, mi experiencia filmando este programa, las personas que yo conocí en ellas, y todas esas cosas, yo siempre las llevaré en mi corazón, en mi corazón. Estos 8 años que yo fui su productor creativo, es algo que me quedó de experiencia y el haber sido como un hijo para este hombre. Flash, te recordaremos y siempre te llevaremos dentro de nuestros corazones.